Hola de nuevo chicos, hoy vamos a aprender qué es y cómo calcular el perímetro de una figura plana. En primer lugar tenemos que empezar recordando una serie de cosas. Lo primero, ¿qué es un polígono? Pues chicos, un polígono es una figura que está formada por una línea poligonal cerrada y su interior. Se pueden clasificar de dos formas, teniendo en cuenta el número de lados que tenga el polígono o si nos fijamos en los lados y en los ángulos. Teniendo en cuenta el primero de los criterios, el número de lados, los polígonos se pueden clasificar de la siguiente forma. Si el polígono tiene 3 lados, se llama triángulo. Si tiene 4 lados, se llamaría cuadrilátero. 5 lados, pentágono. 6 lados, hexágono. 7 lados, heptágono. 8 lados, octógono. 9 lados, eneágono. 10 lados, decágono. Hay más polígonos, ¿vale? Pero estos son como los más básicos, los que más se repiten. Si por el otro lado nos fijamos en los lados y en los ángulos, podemos clasificar los polígonos de dos formas. Polígonos regulares, que son los que tienen todos sus lados y todos sus ángulos iguales. Si os fijáis en esta figura de aquí, todos los lados miden lo mismo, ¿vale? Son iguales, y los ángulos que se forman donde se unen dos lados también son iguales. Y luego estaría la segunda clasificación, que son los polígonos irregulares, que es cuando ni los lados ni los ángulos son iguales, ¿vale? Aquí se ve claramente este lado más pequeñito, este más largo, ¿vale? Seguimos recordando, chicos. Los triángulos, que hemos dicho que eran los polígonos que tienen 3 lados, se pueden clasificar de dos formas distintas, fijándonos en sus lados o fijándonos en sus ángulos. Si nos fijamos en sus lados, recordad que tenemos tres tipos de triángulos. Los triángulos equiláteros, que son los que tienen los 3 lados iguales. Triángulos isósceles, que son los que tienen 2 lados iguales y uno diferente. Si os fijáis, este lado y este son iguales y este es más pequeñito. Y luego tendríamos los triángulos escalenos, que son los que no tienen ningún lado igual, ¿vale? Aunque todos parezcan iguales, al medirlos nos daremos cuenta que no miden lo mismo, ¿de acuerdo? Es una cosa, chicos, para saber si un triángulo es de una forma u otra, tenemos que medirlo, ¿vale? No lo podemos hacer a ojo porque nos podemos equivocar. Por otro lado, si nos fijamos en los ángulos de esos triángulos, los podemos clasificar en acutángulos cuando los tres ángulos del triángulo son agudos. Si os fijáis, aquí hay un ángulo agudo, este ángulo de aquí también es agudo y este de aquí también es agudo, ¿vale? Porque son los ángulos más cerraditos. Luego encontramos los triángulos rectángulos, que son los que tienen un ángulo recto, que está aquí, ¿vale? Recordad que el ángulo recto es el que tiene forma de L. Y una cosa importante, no tenéis que confundir triángulo rectángulo con rectángulo a secas, ¿vale? Recordad que los rectángulos son polígonos de 4 lados, es un tipo de cuadrilátero. Y los triángulos rectángulos es un triángulo, es decir, tiene 3 lados con un ángulo recto, ¿vale? Y por último, los obtusángulos, que tienen un ángulo obtuso, que es este de aquí, ¿vale? Es un ángulo mayor de 90 grados. Los cuadriláteros también se pueden clasificar en paralelogramos y en no paralelogramos. Chicos, los paralelogramos son los que tienen, los cuadriláteros antes hemos dicho que son los que tienen 4 lados, ¿vale? Pues los paralelogramos son los que tienen los lados paralelos 2 a 2. Y hay 4 tipos. Los cuadrados, ¿vale? Si os fijáis, este con este, estos dos lados son paralelos entre sí y estos dos lados también son paralelos entre sí, ¿vale? Por eso se considera un paralelogramo. Y el cuadrado en concreto, chicos, tiene los 4 lados y los 4 ángulos iguales. Otro tipo de paralelogramo sería el rectángulo. Si os fijáis aquí ya no tenemos los 4 lados iguales, tenemos los lados iguales 2 a 2. ¿Qué quiere decir esto de 2 a 2? Pues que este lado de aquí y el que está enfrente, el de abajo, son iguales entre sí y estos otros dos lados también son iguales entre sí. Pero los ángulos sí siguen siendo iguales, siguen siendo 4 ángulos rectos, ¿vale? Siguiente tipo de paralelogramo nos encontramos con el rombo. El rombo tiene los 4 lados iguales, si los medimos medirían lo mismo, pero los ángulos ya no son iguales. Si os fijáis, estos ángulos de aquí son agudos, están cerrados, son menores de 90 grados, sin embargo, estos de aquí están más abiertos, ¿vale? Por tanto, ya no es como el rectángulo. Y por último tenemos el romboide, que es como si fuese un rectángulo un poco hacia el lado, ¿vale? Como si se nos hubiese ido un poquito para el lado, un poquito torcido. En el romboide ni los lados ni los 4 lados son iguales 2 a 2. Este es igual a este
y este es igual a este. Y lo mismo sucede con los ángulos, chicos. Los ángulos enfrentados, este de aquí y este de aquí, son iguales entre sí y los otros dos, lo mismo. ¿De acuerdo? Y luego tenemos los no paralelogramos. Antes, en estos de aquí, hemos dicho que todos sus lados son paralelos 2 a 2. Sin embargo, los no paralelogramos tenemos el primer tipo, que es el trapecio, que solamente tiene un par de lados paralelos. En este caso sería este lado de aquí y el de abajo, ¿vale? Los otros dos, este y este, no son paralelos, porque si los prolongáramos, se cortarían, ¿de acuerdo? Y luego tenemos el trapezoide, que no tiene ningún par de lados paralelos. Este se cortaría con este y este se cortaría con este. ¿De acuerdo? Estos son todos los tipos de cuadriláteros que tendríamos. Vale, pues chicos, una vez que hemos hecho ese breve recordatorio de qué es un polígono y demás, vamos a entrar con el concepto de perímetro. Es muy sencillo. El perímetro es la suma de todos los lados de una figura. Por tanto, chicos, si yo tengo esta figura de aquí, que en este caso es un triángulo, si yo quiero calcular su perímetro, lo único que tenemos que hacer es sumar las tres medidas que tenemos ahí de sus lados, que en este caso son 8 centímetros más 7 centímetros más 5 centímetros, ¿vale? He puesto P porque es la abreviatura de perímetro, ¿vale? En matemáticas se pone una P. Sumándolo todo nos da que el perímetro de esa figura son 20 centímetros, ¿vale? Entonces, esta figura es verdad que es muy sencillita porque solo tiene 3 lados, pero da igual. Si tuviese 10 lados, lo haríamos exactamente igual. Pondríamos lo que mide cada uno de los 10 lados y lo sumaríamos. Hay un caso especial que es cuando son los polígonos regulares, como por ejemplo este de aquí, es un octógono porque tiene 8 lados y es regular porque todos sus lados miden 3 centímetros. En este caso, para calcular el perímetro lo podríamos hacer de dos formas. Como hemos dicho anteriormente, sumando lo que mide cada lado, ¿vale? Que nos va a dar 24 centímetros, o bien, como todo el rato es 3, 3, 3, 3, 3, podemos hacer lo que mide cada lado multiplicado por el número de lados, que en este caso es 8, ¿vale? 3 por 8, 24. Si os fijáis, nos da lo mismo, ¿vale? Entonces veréis, alguien me puede preguntar, profe, ¿pero hay alguna fórmula para el perímetro? Pues para algunas figuras sí. Por ejemplo, para los polígonos regulares suelen decir eso, que el perímetro es lo que mide cada lado por el número de lados que tenga. Pero chicos, quiero que entendáis que no es necesario aprenderse ninguna fórmula del perímetro, porque es la suma de todos los lados, con lo cual si yo no me sé la fórmula da igual, sumo todos los lados y ya lo tengo. Y finalmente vamos a terminar con un caso un poquito especial, que es la circunferencia y el círculo, ¿vale? El perímetro de la circunferencia, ¿vale? O sea, el perímetro del círculo o lo que es la circunferencia no se llama perímetro, se llama longitud, ¿vale? ¿Y cómo se calcula? Pues tampoco se calcula igual que en las figuras anteriores, porque la circunferencia está formada por una línea curva y por tanto no tiene lados rectos. Para la longitud de la circunferencia sí que hay que aplicar una fórmula y es la siguiente. Longitud, L, es igual a 2 por pi por r. Este símbolo que tenéis aquí, chicos, el pi, ¿vale? El número pi, que lo vais a encontrar en este tema y en el siguiente bastante, es una constante. ¿Qué significa? Que ese número, el número pi, siempre vale 3,14. Aquí, donde tenemos el pi, es como si tuviésemos un 3,14. Y esta r es el radio, lo que mide el radio de la circunferencia que nos den, ¿vale? Esto va a depender de cada ejercicio, ¿de acuerdo? Entonces, chicos, el número pi en realidad es un número irracional, es infinito, no termina nunca, no es 3,14, es 3,14, 15, 9, 2, etcétera, es mucho más largo, ¿de acuerdo? Pero nosotros en este curso lo vamos a redondear solamente con 2 cifras decimales, por lo que vamos a usar el 3,14, ¿vale? Pero tened en cuenta que es un número irracional, es infinito. Entonces, un ejemplo. Imaginad que me dan esa circunferencia, ese círculo de ahí, que me dicen que el radio mide 5 centímetros y me piden que calcule la longitud de esa circunferencia. Lo primero que tenemos que hacer es poner la fórmula 2 por pi por r y ahora tenemos que sustituir. Donde tengo el pi, en vez de poner pi, voy a poner lo que hemos dicho que vale el pi, que es 3,14. Y donde pone el radio, voy a poner lo que mide el radio, que son 5 centímetros. Y ya lo único que nos queda es coger nuestra calculadora y multiplicar. Y nos dará que la longitud de esa circunferencia son 31,4 centímetros. ¿De acuerdo? Y ya lo tendríamos resuelto.
Bueno chicos, pues hasta aquí el vídeo de hoy. Espero que hayáis entendido lo que es el perímetro y cómo calcularlo. Nos vemos pronto en un nuevo vídeo. ¡Chao!